Buenas tardes, gracias por haber venido. Tenemos el gusto y el placer de tener hoy acá con nosotros a nuestra antigua compañera, que fue profesora también de la Universidad de Jaén, pero hoy está como profesora titular en la Universidad Complutense de Madrid. Ella es una destacada profesora investigadora dentro de lo que es el ámbito de formación de profesores de español como lengua extranjera y hoy, pues, como digo, tenemos el gusto de tenerla. Ha sido también coordinadora en el máster de español como segunda lengua de allí, de la Universidad de Complutense de Madrid, y ha coordinado jornadas de L en la misma universidad, donde se han tratado temas especialmente de actualización del profesorado. Creo que es bastante interesante esa línea, que seguramente también se podrá abordar aquí. En cuanto a su investigación dentro de él, porque me centro solo en ese ámbito, aunque Carmen toca muchos más palos, pues se ha acercado al análisis de materiales desde una perspectiva para observar especialmente la variedad del español en eso, el tratamiento, ¿no?, de la variedad del español en esos materiales, el estudio del léxico, por supuesto, que quizás sea compartimos en este caso línea de trabajo. También se ha atrevido con propuestas didácticas, como por ejemplo el uso de las leyendas como recurso educativo en el espacio L. En fin, que todo ello pues, le ha permitido tener una proyección nacional e internacional que le ha permitido impartir conferencias como la de hoy y seminarios también en centros extranjeros como puede ser Venecia, Florencia, Londres, Edimburgo, Roma, etc. Hoy nos acompaña dentro de este ciclo de conferencias de estudio de posgrado dentro de nuestro máster universitario de Lengua y Literatura, Investigaciones y Aplicaciones Prácticas, con una sugerente conferencia dedicada a la competencia sociolingüística, pragmática y estratégica en la enseñanza de ley actual. O sea que creo que puede ser muy enriquecedora para nuestros estudiantes, especialmente yo le decía a los que estamos ahora con la asignatura de enseñanza del léxico. Así que nada, gracias Carmen por estar aquí con nosotros y te doy la palabra. Bueno, pues muchas gracias Águeda, Jesús y Ventura que me estáis acompañando y los estudiantes que se han conectado. Bueno, muchas gracias a la Universidad de Jaén que, como ha dicho Águeda, bueno, fui profesora, pero creo que, y sobre todo fui alumna. Fui alumna y fue mi primera casa. Luego he tenido dos más, que son Málaga y la Complutense, que ahora, bueno, de hace ya tiempo, pero mi primera casa, ya digo, como alumna. Y luego pues también durante un tiempo como profesora, así que es mi casa, bueno, y soy de allí, quiero decir que es mi casa de verdad. Entonces, encantada siempre de ir a la Universidad de Jaén, me habría encantado estar allí presencialmente, se lo dije a Águeda cuando me lo propuso, digo, ay, qué pena que no puedo estar allí con vosotros, pero bueno, es igualmente para mí un placer online y espero que nos veamos pronto en otros eventos o acontecimientos, que seguro que sí. Bien, yo, bueno, como también ha comentado Águeda, pues en este caso voy a hablar de cuestiones de formación de profesores L y yo llevo impartiendo desde hace ya muchos, no quiero ni decirlo, porque es que cuando lo cuento digo, madre mía, que son ya muchísimos años, la asignatura de metodología de la enseñanza de lenguas en el máster que tenemos de formación de profesores L en la Facultad de Filología. Y entonces, bueno, de ahí también nació pues mi interés por el análisis de materiales y es un poco en mi investigación en este ámbito a lo que más me dedico desde diferentes perspectivas, como también ha comentado, pues en buena parte, por ejemplo, me interesan mucho las variedades del español, cómo se reflejan en diferentes manuales, cómo se reflejan en la enseñanza L y también lo que se refiere y en lo que voy a hablar hoy de algunas competencias también qué son, claro, y cómo se reflejan, cómo se van reflejando en manuales y en la enseñanza más actual, ¿no? Porque además, como iré diciendo, como iremos viendo, pues está habiendo pues muchos cambios. Me voy a centrar en la competencia sociolingüística y estratégica particularmente porque ahora no me dejaba pasar, ahora sí, porque no me va a dar tiempo a verlo todo, aunque la competencia pragmática, como ahora también, y bueno, iré comentando, tiene mucho que ver con la competencia sociolingüística y de hecho en muchas ocasiones comparten objetivos. Como veis ahí el esquema, la presentación que voy a hacer ahora para introducir el tema, como es lógico e inevitable. Luego me centraré en eso, en la competencia sociolingüística, la competencia estratégica y, en resumen, en estos dos ámbitos, en los materiales, en algunos de los materiales L.
Los objetivos que yo me planteo con esta presentación pues están entre la teoría y la didáctica. No quiero aburrir con muchas cosas de teoría porque además yo creo que en estas conferencias, sesiones o clases, ¿no? Más los seminarios que os impartimos, pues las cuestiones un poco más prácticas en el sentido de más didáctica os pueden interesar más, pero es inevitable, creo yo, acercarse a algo de conocer qué es la competencia sociolingüística, qué es la competencia estratégica, cómo se refleja en algunos de los documentos de referencia de la enseñanza de español como lengua extranjera, que sin duda conoceréis esos documentos, y hago una selección de manuales que es representativa, no exhaustiva, porque hay cientos de materiales, como sabréis, pero bueno, es una selección representativa, ya digo, no exhaustiva, pero creo que sí suficiente para mostrar lo que quiero presentar hoy. Entonces, para ir entrando, ya digo, en esta primera parte un poco más teórica o de acercamiento a estas dos cuestiones que voy a presentar aquí, pues quería hacer algunas precisiones sobre la competencia comunicativa. Imagino que ya, no le he preguntado antes cuánto tiempo llevan ya los estudiantes con el máster, ya llevan tiempo, me imagino, ¿no? Desde inicio de curso, que fue a finales de octubre. Desde inicio de curso, o sea que estoy segura de que habéis oído hablar mucho de la competencia comunicativa. Y bueno, de buena parte de lo que voy a decir aquí, pues lógicamente os lo habrán explicado en algún momento. Pero bueno, como me voy a centrar en esa parte también más didáctica y para mostraros cómo se reflejan estas competencias en los materiales, esto quizás sí os puede resultar, pues digamos, un poco más novedoso. Pero digamos que me acerco un poco teóricamente. Cuando hablamos de competencias, pues nos referimos a conocimientos, a habilidades, a actitudes, ¿no? que el aprendiente debe alcanzar según el nivel. Siempre, ya sabéis, el nivel en la enseñanza de una lengua extranjera A1, A2, B1 es fundamental para todo acercamiento que queramos hacer. El concepto de competencia comunicativa, ahí tenéis algunos nombres fundamentales, Himes, Canales, Schwein, Banek, Bachmann, Zenoz, que han sido pues eso, fundamentales en ese concepto que se empezó a desarrollar en los años 70 y 80 y que tiene que ver básicamente con un cambio en la enseñanza de lengua, ¿no? Con un cambio de perspectiva que se da en el que el aprendiente, el estudiante, el usuario se convierte en el centro de la enseñanza y sobre ese eje pivota pues, lo que es la enseñanza y eso conlleva una serie de cambios en la enseñanza. Si nos vamos a una de las obras que a mí siempre me resulta muy útil, tanto en mis clases como en mis investigaciones, que es el Diccionario de Términos Clave de L, nos dice que la competencia comunicativa es la capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla. Ello implica respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de gramática y los otros niveles de la descripción lingüística, léxico, fonética, semántica, como, y es lo que yo me voy a centrar más, como las reglas de uso de la lengua, relacionadas con el contexto sociohistórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación. La enseñanza va tomando este camino. Por supuesto, para comunicarnos bien en una lengua tenemos que saber gramática, tenemos que saber vocabulario de esa lengua, si no, no nos vamos a poder comunicar. Pero la enseñanza debe ir más allá y ahí entran en juego todo lo que son esas las reglas de uso, todo lo que tiene que ver, como muy bien se explica ahí en este diccionario de términos clave, lo que tiene que ver con el contexto sociohistórico, cultural en el que tiene lugar la comunicación. Y en resumen, el aprendizaje va más allá de aprender solo, por supuesto es necesario, de aprender solo estructuras, reglas, vocabulario, ¿de acuerdo? Va más allá de esto, como digo. En la pantalla anterior, si lo podéis ver ahí, está ahí mostrado, he hablado de estas personas fundamentales en el desarrollo de la competencia comunicativa y ahí tenemos dos siglas que esto sí que entiendo que todo el mundo conoce, que es el Marco Común Europeo de Referencia y el Plan Curricular. Pues son dos documentos a los que nos tenemos que referir sí o sí cuando tratamos algún tema de formación de profesores. En el Marco Común Europeo de Referencia de 2002, con una ampliación o volumen complementario hace pocos años, ya nos habla de esa competencia comunicativa.
habla de la competencia lingüística, sociolingüística, pragmática y la subcompetencia estratégica. Ahí hay un vacío abajo porque no sé si alguien quiere comentar brevemente pues un poco a qué le suenan o si lo sabe, a lo mejor lo sabe perfectamente a qué se refieren estas competencias o alguna breve diferencia. No sé si algún alumno quiere intervenir o alguno de mis compañeros también, ¿eh? Y si no, pues ahora lo indico yo. Esperamos que tú nos ilustres. Venga, pues os ilustro. Al menos habéis reflexionado quizá un poco, ¿no? Mirad, la competencia lingüística pues es el dominio del código, conocimientos y destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas. La competencia sociolingüística, o sea, la parte ya de aquí para la derecha, en la pantalla, que es lo que me centraré, pues la competencia sociolingüística, que ahí estamos hablando ya del dominio del contexto, de las condiciones socioculturales del uso de la lengua. La competencia pragmática, que tiene que ver con el dominio del discurso, con usos funcionales de los recursos lingüísticos. Y ahí, si veis ya más a la derecha, podéis ver ahí lo que he puesto ahí, su competencia estratégica, que no es que se me haya bajado el cuadrito, que podría ser, que se me hubiera descuadrado, pero no, lo he puesto a posta un poco más bajo, porque además, más que competencia, he puesto subcompetencia, porque aquí no me voy a meter en la disquisición teórica, pero bueno, si leéis diferente bibliografía, podréis encontrar que hay autores que incluyen la competencia estratégica como una competencia más, sin embargo, otros hablan de eso como subcompetencia estratégica, ¿vale? Por eso lo he puesto como un pasito como más abajo. Que tiene que ver esta quizá la menos, o cada vez menos, pero puede que lo sea, la menos conocida o menos estudiada. Y que tiene que ver, iremos viendo un poquito claro, con el aprendizaje y las dificultades. En resumen, la subcompetencia estratégica pues tiene que ver, como indica su nombre, pues con trabajar estrategias, es decir, cada alumno aprende de una manera, cada estudiante, cada aprendiente tiene una manera de aprender, hay pues técnicas, estrategias, herramientas que le van mejor para su aprendizaje, hay gente que tiene pues mucha memoria visual, hay gente que tiene que escribirlo todo, hay gente que subraya con 5 colores diferentes, quiero decir, todos tenemos una manera diferente de aprender, también aprender una lengua. Entonces se trata de hacer consciente al alumno de que puede utilizar una serie de herramientas para mejorar su aprendizaje, ¿vale? Aunque ahora, digamos, lo veremos más despacio, lógicamente, pero tiene que ver con esto. Hemos dicho que el marco común, que lo que aparece anteriormente lo tenéis ahí, y ese volumen complementario del marco que apareció en 2021, además de esas competencias de las que acabo de hablar, añadió lo que se llama, o lo que se ha dado en llamar, la competencia plurilingüe y pluricultural, que tiene que ver con aprovechar la comprensión plurilingüe y con aprovechar el repertorio pluricultural, las diferentes culturas y todo eso, bueno, que los diferentes aprendientes tenemos. En resumen, todo lo que estoy diciendo lleva a lo que he dicho al principio de las competencias, que lógicamente la gramática, el vocabulario son fundamentales, si no, no vamos a comunicar, pero que hay otros muchos aspectos a los que cada vez se les presta más atención, y a eso es lo que os quiero, iba a decir convencer, pero no, creo que no se trata de convencer, no, mostrar, eso sería más lo que quiero mostrar, ¿no? Cómo llevar un poco todo esto que estoy diciendo, cómo se lleva luego a la enseñanza. La competencia sociolingüística, por ir centrándonos en este apartado, y como he dicho antes, pues tiene que ver con la adecuación del comportamiento lingüístico al contexto sociocultural. Es bastante probable que muchos o algunos de los estudiantes hayan estudiado sociolingüística en su grado, es decir, en la carrera, no necesariamente como algo para la enseñanza de lenguas extranjeras, ¿no? La sociolingüística es una asignatura bastante habitual en las carreras de filología, humanidades o similares, ¿no? Tiene que ver con saber lo que es propio del universo cultural de la comunidad en la que nos encontramos con relación a la lengua. Voy a ir de nuevo otra vez a una cita de ese diccionario de términos clave,
que ahí nos explica esa competencia sociolingüística como la capacidad de una persona para producir y entender adecuadamente expresiones lingüísticas en diferentes contextos de uso en los que se dan factores tan variables tales como la situación de los participantes, relación que hay entre ellos, intenciones comunicativas, evento comunicativo en el que están participando y las normas y convenciones de interacción que lo regulan, ¿no? Esto también en el diccionario, que al final el diccionario de términos clave. Lo que quiere decir, y como creo que todos sabemos, o porque hemos tenido experiencia, bien como que lo hemos recibido, como que lo hemos producido como productores de una lengua extranjera, pues las típicas incongruencias de que a lo mejor un alumno un alumno extranjero no nativo de español se te acerca a la mesa y te habla pues de una manera demasiado coloquial, ¿no? Te dice todo el rato, profe, en plan, no sé qué cosa, con muchos acortamientos, abreviaturas, o sea, con un tono coloquial que si nos vamos a las reglas gramaticales puede ser correcto, pero que no es apropiado en ese contexto de uso que aparece ahí, ¿vale? Y esto es muy habitual cuando estamos aprendiendo una lengua, si no tenemos un nivel bastante alto, pues podemos confundir los registros, ¿no? Utilizar pues un registro muy informal en una situación en la que no es adecuado, ¿vale? Más que correcto, el concepto de adecuado que es fundamental. En resumen, la competencia sociolingüística se trata de conjugar lengua, cultura y sociedad, es decir, la lengua en uso. Si nos vamos al marco común, pero aquí no me voy a detener mucho, simplemente para que lo sepáis, si repasamos el marco común, vemos que habla de la competencia sociolingüística en bastantes ocasiones. Ahí os he puesto los epígrafes en los que... voy a mover un poquito así la pantallita y yo creo que lo veis mejor. Ahí os he puesto los epígrafes en los que en el marco común aparece trata sobre la competencia sociolingüística y en diferentes epígrafes que tenéis ahí. Algunas cuestiones de las que nos habla la competencia sobre competencia sociolingüística en el marco, pues tiene que ver con relación entre generaciones, sexos, clases y grupos sociales. Habla de las normas de cortesía, habla de marcadores lingüísticos de relaciones sociales, los saludos. Ya veremos, por ejemplo, la importancia de los saludos, ¿no? Las formas de tratamiento, los turnos de palabra, expresiones de la sabiduría popular, esas refranes, modismos, esas comillas coloquiales, yo digo, pues, es pan comido, irse por las ramas, ser la oveja negra, en fin, cómo se trata todo eso, ¿no? Y lo que acabo de comentar es esas diferencias entre registro, dialecto, acento, es un registro formal, informal, familiar, pues, lógicamente no nos deberíamos dirigir de la misma manera en todos los registros, ¿no? En los que nos comunicamos. Entonces, esto también hay que transmitírselo o debería ser así a los estudiantes, lógicamente teniendo en cuenta el nivel. Insisto en que siempre vamos a fijarnos en el nivel. Mirad, he hablado ahora un poco más de eso teóricamente desde el punto de vista de lo que es la competencia sociolingüística y cómo la podemos encontrar en documentos de referencia como puede ser el marco común. Para que veamos de qué estamos hablando, pues yo me voy por ejemplo, a lo que tenéis ahí en la pantalla, que es del manual Bitácora, y esta sería una manera, luego vamos a ver más, de introducir ese aspecto sociolingüístico en un manual, ¿vale? Que es dirigirse a alguien. ¿Cómo nos dirigimos a otros en nuestra lengua? Lo escribimos. En relaciones de mucha confianza son frecuentes formas como hola guapo, guapa, hola guapísimo, ¿qué tal te va, tío, tía? Pues lo que os digo, ¿no? Si viene un alumno a la mesa del profesor y te dice hola guapa, bueno, no sé, a lo mejor no pasa muchísimo, pero no es lo más adecuado, ¿no? ¿Qué tal te va, tía? Pues no es lo más adecuado. ¿Es incorrecto? Por supuesto que no. Y entre amigos y todo eso lo dirán o como lo digan ahora en lo más actual, ¿no? Pero esto también hay que transmitirlo en la enseñanza. Ahí, por ejemplo, si os fijáis en el cuadrito gris que aparece es una apreciación a la que me refiero sociolingüística importante. Dice, según el país y el grupo social, en la lengua coloquial existen formas diferentes de dirigirse a otra persona. Cuate, pibe, compa, hermano, compadre, loco, flaco, viejo, pana, que además algunas de ellas lo mismo, y estas son todas del español, lo mismo algunas no sabemos exactamente ni lo que son, ni lo que quieren decir, ni
bueno, lo que quieren decir por el contexto quizá lo podamos sacar, pero que a lo mejor no las hemos oído nunca. Algunas sí, ¿no? Porque se oyen bastante, algunas son de muchas variedades diferentes, son de variedades diferentes del español. La de pibe probablemente, del argentino nos suena más o la hemos oído más, otras menos. Bueno, pues todo esto se trata de que esto existe y hay que transmitírselo al estudiante, lo que no significa que haya que enseñar todas las maneras de dirigirse a otra persona en español. No se trata de eso, ¿no? Se trata de introducirlo, pues dependiendo del nivel, de la situación, de la actividad, pues se introducirá más o menos, claro, pero la cuestión es que debe aparecer en esa enseñanza y aparece en los manuales, como vamos a ir viendo. Si volvemos al marco común, nos encontramos, creo que ya lo conocéis, ¿no? Todos los diferentes cuadros que tenemos en el marco común, pues también hay uno que es la adecuación sociolingüística. El nivel, ya hemos dicho que es fundamental. Ahí tenemos hasta dónde tendría que llegar un aprendiente de español según su nivel en la adecuación sociolingüística, ¿vale? No me detengo tampoco, primero, bueno, quedará grabada y aparte, si vais al marco común lo vais a encontrar, pero simplemente por ver un poco si vais al nivel A2, bueno, lo había puesto aquí, un poco más grande, aquí como es en el online se ve bien, pero por ejemplo, para el A2 dice, se desenvuelven las relaciones sociales con sencillez, pero con eficacia, utilizando las expresiones más sencillas y siguiendo fórmulas básicas. Se desenvuelven intercambios sociales breves, utilizando fórmulas cotidianas de salud y de tratamiento. Sabe cómo realizar y responder invitaciones, sugerencias, pedir y aceptar disculpas, etcétera, ¿vale? Esto sería un poco, pues lo que nos... hasta dónde habría que llegar, ¿de acuerdo? Pues en ese nivelado, en lo que tiene que ver con la adecuación sociolingüística. Quizá nos estemos preguntando, y si no, pues lo pregunto yo a modo de reflexión ahora, es que todo esto está muy bien, ¿vale? De pues cómo, que entiendo que todos consideraremos que es fundamental incluir todos estos elementos en la enseñanza, pero claro, hablamos de niveles. ¿Cómo sabe un profesor qué tiene que enseñar exactamente? Ahí se refiere a fórmulas cotidianas de salud y de tratamiento. Vale, muy bien, pero ¿qué fórmulas cotidianas de salud y de tratamiento tengo que incluir o no en el nivel A2? ¿Vale? ¿Cuáles se corresponde? ¿De acuerdo? Pues esta es una de las preguntas que nos hacemos siempre, pero bueno, como ya sabemos, estoy segura también, pues tenemos un siguiente documento, esto lo voy pasando porque el cuadro, digamos, en pantalla más grande, pero insisto en que no me detengo, pero para llegar ahí, exactamente si un profesor quiere incluir la sociolingüística en un nivelador, ¿qué hace exactamente? Bueno, pues para eso tenemos el siguiente documento de referencia fundamental, que es el plan curricular, ¿vale? Que es el que nos ya concreta para, digamos, en cada nivel lo que nos propone el marco común, ¿no? Entonces, aquí también si nos vamos al plan curricular, pues en el apartado 5 de funciones habla, digamos, no dice la palabra explícita aquí de sociolingüística, pero es eso lo que tiene que ver, que es relacionarse socialmente. Y ahí va a incluir epígrafes como saludar, responder a un saludo, disculparse, despedirse, introducir el tema del relato y reaccionar, organizar la información, ¿vale? Todo esto lo va a recoger el plan curricular como elementos que hay que enseñar, que hay que llevar al aula, y desde ahí, desde este segundo documento, es donde pasamos al tercero, y ya que sí que es el más práctico y el más didáctico, porque igual, yo siempre lo digo a mis alumnos cuando hablo de estas cuestiones, digo, tenemos el marco, tenemos el plan curricular, pero ni con el marco ni con el plan yo puedo ir a dar clase al aula. Un profesor de L debe conocerlo, pero no le sirve para ir al aula. ¿Qué le sirve para ir al aula? Pues los manuales, ¿vale? Entonces, los diferentes manuales son los que esa teoría del marco y del plan, los que lo reflejan ahí, insisto, atendiendo al nivel. Y es un poco ahora lo que voy a mostrar ya de manera, pues eso, como más... menos teórica, para que veamos esa teoría en la práctica, pues solo por el tiempo y todo eso, quiero decir que solo muestro algunos elementos, hay muchísimos, si nos ponemos,
pues hay muchísimos. He manejado algunos de los muchísimos materiales que tenemos, y de diversas editoriales, gente joven, aula, diversos protagonistas con diferentes niveles, si podéis ver ahí en la pantalla, o Embarque, Bitácora, MetaL, En Acción, pues eso, con diferentes niveles, y es ahí de donde voy sacando la información. Y lo que yo hago, digamos, o la metodología que sigo y que os muestro aquí, pues es que yo me voy fijando en dos apartados de los materiales. Yo también siempre le digo a mis estudiantes, y también lo digo aquí, que en cualquier libro, hoy he estado dando una clase de diccionario, que es mi otra parte de lexicografía, y siempre les digo que no se puede ir al diccionario ahí a mirar cualquier página, sino que tengo que empezar por los preliminares, por el prólogo, el manual de uso, la guía de uso, ¿de acuerdo? Pues en estos materiales también, como profesor y también como estudiante, pues hay que acercarse a qué nos dice, al índice, qué objetivos tiene, qué destinatarios tiene este manual, qué metodología siguen, qué me puedo encontrar, qué apartados. Y luego, por supuesto, unos nos da más información que otros. Luego, por supuesto, el índice. El índice que tenemos es fundamental y, como probablemente también sabéis, pues ha habido un gran cambio en los índices que había hace muchos años, que eran índices muy básicos del tipo lección 1, ser estar, lección 2, presente de indicativo regular, así a los índices que hay ahora, que vamos a ver algunas muestras que son casi todo lo contrario, ¿no? Ya llenos de apartados, subapartados, y he estado mirando en todos esos manuales, pues sí prestan atención explícita a la sociolingüística. Y luego me he centrado, aparte de en esos preliminares e índices, en la tipología de actividades, ¿vale? En cómo se representa o cómo pretenden representar estos materiales la sociolingüística, si es que lo hacen. Entonces ahora lo que voy a mostrar son algunas muestras de cómo se representa la sociolingüística. Si nos fijamos, por ejemplo, en este es de Bitácora 2, en el índice, este es el índice de la unidad 8, ahí si os fijáis en la columna del medio, la columna del centro, habla de en el apartado comunicación, habla de invitar, aceptar una invitación, excusarse por no aceptar, quedar con alguien, ofrecer ayuda, presentar. Todo esto tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿vale? De la competencia sociolingüística. Si os fijáis a la izquierda, veis léxico, gramática, ¿no? Los apartados, digamos, más tradicionales, y aquí ya nos centramos en esta parte, como digo, pues más de la lengua en uso. Este sería, pues, una muestra de cómo aparece en este índice. Si nos vamos a otro de los índices, de los materiales que os he mostrado antes, este, por ejemplo, es de Embarque B2. Si nos fijamos en esta unidad, hablar de la dieta y las comidas, vemos ahí competencias pragmáticas, competencias lingüísticas, y si nos vemos a la derecha, pues la competencia sociolingüística aparece ahí explícitamente. Bien, es verdad que si me entro ahí concretamente en lo que pone sabores latinos, la dieta y las tapas y raciones, tiene más que ver con lo sociocultural o prácticamente con lo sociocultural más que con otros elementos, pero ahí viene reflejada esas competencias, ¿de acuerdo? La competencia sociolingüística. Si me voy a otro de los materiales con los que trabajo en MetaL, que sería este, si nos fijamos también aquí a la izquierda, he seleccionado una parte del índice, como veis, esto es el índice solo, no es la unidad, como veis, es enorme. Competencia pragmático-funcional, competencia sociolingüística. Si vamos leyendo ahí, pues los saludos, el contraste tú, usted, saludar según el momento del día, uso del pronombre vos, voy leyendo algunos, no en orden todos, destaco algunos. Uso del pronombre vos según la zona geográfica, y luego más abajo elementos, digamos, más culturales, ¿vale? O sea que vemos que la competencia sociolingüística en muchos de los manuales ya está ahí reflejada. Si nos vamos, por ejemplo, a aula 2, la disposición que tiene de índice es diferente, pero si nos vamos en la unidad 5, ¿cómo va todo? Si nos vamos como al subtítulo, ¿no? Podemos llamar, si lo leéis, dice simular situaciones de contacto social utilizando diferentes niveles de formalidad. Esto es sociolingüística, es decir, no lo ha llamado sociolingüística, pero se va a dedicar también en parte a esto, ¿de acuerdo? Entonces, esto es solo una pequeña muestra de cómo en los índices
esta competencia sociolingüística pues se va teniendo en cuenta, ¿de acuerdo? Y esto ha cambiado bastante respecto a, pues a años anteriores. Vemos ahora, ya dentro de los manuales, lo que os quería mostrar, pues es eso, algunas pequeñas muestras de cómo se refleja esa competencia sociolingüística en manuales. Por ejemplo, en protagonistas A1, incluso, digamos, desde el primer nivel, es decir, en el nivel ya 1 ya podemos incluir parte de elementos lógicamente básicos de esa competencia. Si nos fijamos en esta actividad, dice, observe las fotos, en cuál hablan de tú y en cuál de usted, qué situación es más formal, cuál es más informal. Hay que trabajar, pues eso, con las situaciones de formalidad y informalidad, lo que he dicho antes, ¿no? De correcto y adecuado. Yo puedo utilizar un saludo, por ejemplo, a la derecha, que se ve claramente, ¿no? Son fotos que, vamos, que se observa que a la derecha es una situación de formalidad y no le vas a decir, hola, ¿qué pasa, tío? Y dándole así en el hombro, ¿no? Es decir, a la derecha eso no sería adecuado. A la izquierda son amigos, compañeros de trabajo, pero están en una situación informal. Pues la manera de hablarse y de dirigirse va a ser diferente. Entonces esto hay que explicarlo. Y ahí en el cuadro de la izquierda veis que habla eso de tú o usted. Viene ahí, pues generalmente se usa usted con personas mayores, no conocidas, autoridades, se usa tú, entre familiares, lo que sea. En España el tratamiento de tú está más extendido que en América Latina, no solo entre gente joven, sino de todas las edades, en el trabajo, en tiendas, ¿de acuerdo? Todo esto son indicaciones sociolingüísticas que se van introduciendo en las unidades, ¿vale? Esto sería una muestra. Otra sería esta de aquí. En el anterior era el A1, sí, y nos vamos a un nivel superior. Del manual en acción de un C1. Sería también otra manera de introducir esta competencia. ¿Consideras que estas afirmaciones son verdaderas? Comenta con tu compañero a qué crees que se refieren estas acciones y situaciones. Por ejemplo, en España los amigos se saludan siempre dándose 2 besos. Es recomendable dejar una distancia media, estoy leyendo a la derecha, es recomendable dejar una distancia media de cortesía entre 2 desconocidos que se presenta. Nos vamos a ir yendo significa adiós, ¿vale? Entonces, bueno, todos estos elementos de saludo que lógicamente son fundamentales para que un estudiante los conozca, pensad que aquí ya estamos en un C1, ¿vale? Es un nivel superior, pero es la manera, digamos, de pues introducir y mejorar en algunas expresiones y usos, digamos ya de un nivel más avanzado, ¿de acuerdo? Sería otra muestra. Otra, por ejemplo, también, como quizá os podéis imaginar, todo lo que tiene que ver con saludos, tratamientos y todo eso está muy reflejado en los materiales y esa es digamos, una de las deducciones que yo he sacado del estudio de todos esos materiales y algunos más que he hecho. Y, por ejemplo, otro de los materiales, esto también son variados para que veáis que se va introduciendo de manera parecida o diferente en diferentes materiales. Otro que se llama MetaL, también es del nivel A1, pues si vemos ahí, habla de las formas de tratamiento también, y ahí viene un cuadro importante pues de cara a esto de la introducción de la competencia sociolingüística. Vos. En Argentina, Paraguay, Uruguay y otros países hispanoamericanos se utiliza vos en lugar de tú en contextos familiares o muy informales. ¿Cómo te llamas vos? ¿Vale? Pues introduce también esa forma de tratamiento que luego, lógicamente, como he comentado antes en algún momento, no se trata de llevar al aula, bueno, esto sería otro tema del que podríamos hablar mucho, pero no se trata de llevar al aula todas las variedades del español y empezar, mira, en Argentina se dice así, en México de la otra manera, no se trata de eso, claro, pero pues dependiendo del contexto, por supuesto, de enseñanza, de los objetivos y necesidades de los estudiantes. Y yo estoy dando clase, pues, por ejemplo, a estudiantes que estoy a lo mejor en España, pero se van a ir a trabajar a Argentina, pues lógicamente es algo un poco obvio que habrá que introducir más parte de esa variedad que se van a encontrar allí, ¿no? Y eso en otros momentos pues no será tan necesario o no me extenderé en eso.
Esta es otra, pero es muy parecida. Bueno, ya que la tengo aquí, es, por ejemplo, la ironía. Otro de los elementos que es importante conocer y que es muy difícil, también hasta que no tienes, ¿no?, un nivel, pues ver, digamos, captar las situaciones irónicas, y tampoco son igual, no es igual la ironía, digamos, en las diferentes sociedades. Entonces ahí viene otra tarea también de enacción C1 nivel alto, para trabajar con la ironía, ¿de acuerdo? Pues con cómo captarla, pero insisto en que en este caso es ya un nivel alto, un C1. Bien, estos serían solo unas pocas muestras, que lógicamente podría presentar muchas más, pero quiero también dedicar parte a la competencia o subcompetencia estratégica, y creo que con esta muestra podéis ver un poco pues cómo se va reflejando en los materiales. Bien, la competencia estratégica, si recordáis, con el cuadrito que he puesto de las competencias, hablaba de aprendizaje, dificultades, he comentado lo de las herramientas, ¿no? Herramientas, recursos. Básicamente esta competencia o subcompetencia interviene en el uso efectivo de la lengua por parte de una persona, y también, si nos vamos al diccionario de términos clave, nos dice capacidad de servirse de recursos verbales y no verbales con el objeto tanto de favorecer la efectividad en la comunicación como de compensar fallos que puedan producirse en ella, derivados de lagunas en el conocimiento que se tiene de la lengua o bien de otras condiciones que limitan la comunicación. Aquí ya digo, lo vamos con los ejemplos que voy a ir mostrando, pues podremos entender, digamos, de manera práctica esto. Sí que quería decir que, por ejemplo, no todos los autores, creo que lo he mencionado antes un poquito, no todos los autores la incluyen como un componente de la competencia comunicativa. Por ejemplo, Canale o Vanek sí, y por eso yo la había puesto en ese cuadrito un poco más abajo. Y si volvemos a los documentos de referencia, el marco común no hace especificaciones concretas sobre esta cuestión como competencia independiente, pero sí que buscando en ese marco común yo encuentro un apartado que es de estrategias, y que ahí presenta descriptores digamos, en la línea de lo que puede hacer el usuario de la lengua. Por ejemplo, a lo largo del marco común, en el capítulo 4 concretamente, habla de estrategias de interacción y de expresión, y habla de planificar la acción, equilibrar los recursos y compensar carencias, controlar los resultados y corregir cuando sea necesario. Sí que es cierto que aquí está expresado de una manera bastante general, ¿de acuerdo? Pero yo ahora os lo voy a concretar un poco más. Si nos vamos de nuevo al plan curricular, ese siguiente documento de referencia, se considera que el alumno, como aprendiente autónomo, debería manejar estrategias centradas en el fomento de la autonomía. Esto es fundamental, lo del fomento de la autonomía es fundamental en esta subcompetencia. Y los objetivos respecto a esto los clasifica en varios apartados, dentro de el alumno como aprendiente autónomo: control del proceso de aprendizaje, planificación, gestión de recursos, uso estratégico de procedimientos, control de factores psicoafectivos, cooperación con el grupo. Digamos que todo esto es lo que entra en juego en esa competencia estratégica. Quizá, a lo mejor sabéis de esto más que yo, probablemente, puede ser, o ya os lo han explicado, pero también puede ser que os estéis preguntando esto que estoy explicando, cómo se refleja en los materiales, ¿vale? Pues mirad, os he puesto aquí también una muestra primera, ahora iremos viendo más un poco, digamos, estructurada. Si nos vamos al manual, el actual, pues vemos que ahí el epígrafe ya lo indica, o sea, es explícito: estrategia de aprendizaje. Y este tipo de actividad aparece así o de manera muy, muy parecida recurrentemente prácticamente en todos los manuales que he revisado, ¿vale? Dice: piensa en tu experiencia como estudiante y hablante de español. Luego, coméntale a la clase las cosas en las que has cambiado y mejorado. Pues antes entendía muy poco cuando escuchaba, ahora entiendo más, porque sé qué tengo que hacer cuando escucho. Antes me ponía nervioso cuando tenía que hablar, pero ahora no. Se supone que los compañeros, cada uno va a pensar y a decir su experiencia, y dice: ¿han dicho tus compañeros algo interesante que te puede ser útil en el futuro? Anótalo y trata de ponerlo en práctica a partir de ahora. Si os fijáis, esta actividad lo que pretende es primero activar, pues eso, herramientas técnicas
el autoconocimiento y activar la experiencia que uno ha pasado o que está pasando, pues si está estudiando, la está pasando como estudiante, pero digamos sí para analizarla, para ser consciente de esa experiencia, de lo que le ha costado más trabajo, de cómo ha ido evolucionando, de si hay algo que le cuesta mucho trabajo avanzar en ello y no ha sabido cómo hacerlo, es decir, digamos, plantearse esa reflexión sobre el aprendizaje, esa experiencia, y a partir de ahí, pues ver, a lo mejor lo que dice otro compañero, pues dice, tiene una técnica, una herramienta, pues yo, mira, cuando no sé, cuando quiero aprenderme vocabulario, esto sería una tarea actual, pues me grabo en mi móvil 10 palabras que tengo que aprender y luego las voy oyendo. Eso podría ser una técnica, ¿verdad? Así o parecida. Y otro dice, mira, pues yo no había caído en que podía hacer eso y a lo mejor me sirve, ¿vale? Entonces se trata, como os digo, de esta competencia estratégica, de activar en ese acercamiento o objetivo de fomentar la autonomía del estudiante, pues eso, activar herramientas, técnicas, estrategias que puedan servir al estudiante para sacar más provecho de lo que está aprendiendo, ¿de acuerdo? Estrategias en manuales. Hemos comentado el marco, el plan, y ahora pues vamos a manuales, que hemos dicho que es un poco la misma metodología que he seguido antes. Y si nos vamos, vemos primero algunos índices, a ver si se refleja la competencia estratégica, que en esto me llevé una sorpresa en el sentido de que he visto que cada vez sí como os voy a mostrar ahora, que sí aparece de manera explícita, no en todos los materiales, pero sí en muchos. Por ejemplo, en Gente Joven 3, si veis ahí a la derecha, ¿no? Viene proyectos, competencias comunicativas y estrategias. Si os fijáis, viene pues de manera explícita en el índice, viene ese apartado de estrategias, ¿vale? Viene ahí, por ejemplo, observar que muchos verbos para hablar de relaciones y estados de ánimo son pronominales. Observar la importancia de la entonación para comprender y expresarse bien. Ensayar una presentación oral grabándose y corrigiendo los errores. ¿De acuerdo? Es decir, esto será lo que nos vamos con lo que se va a trabajar en este manual. Mirad, si vamos a protagonista, otro de los manuales, en el A1, tiene el protagonista ahí a la izquierda, es un manual que, como su nombre indica, pues cada unidad tiene una persona protagonista. A la derecha vemos en comunicación, y si os fijáis, porque además se ve bien porque está en negrita, veis que pone estrategia. En este caso concreto dice estrategia, deducir nuevas palabras a través de palabras similares en la lengua materna. Más abajo, estrategia, crear palabras a partir de reglas conocidas. ¿De acuerdo? Pues aquí en otro, claro, yo os estoy poniendo materiales en los que sí aparece de manera explícita esa atención a las estrategias, ¿de acuerdo? En otros no aparece, pero aparecen bastantes. O, por ejemplo, en diverso, que aquí tenéis, ahora lo tengo en una pantalla un poquito más grande para no dejarnos tampoco, no hace falta que nos dejemos la vista aquí. Este sería, bueno, para que veáis la página completa, y ahora os la muestro, pues eso, un poco más dividida en dos o en tres, para que la podamos ver mejor. Si os fijáis ahí, este es diverso 3, nivel 3 de SGEL, veis ahí a la izquierda, competencia pragmática y sociolingüística, procedimientos y estrategias. Y si vamos bajando, actitudes y valores, tipologías textuales, no sé si lo conocéis, un manual bastante interesante, a mí me gusta mucho porque presta mucha atención a todo eso que aparece ahí. Por supuesto a la gramática, al vocabulario y todo eso, pero además sí que presta bastante atención a todos estos elementos más novedosos, ¿vale? O novedosos de manera más explícita. No quiero decir que esto no se incluyera en la enseñanza previa, digamos, o anterior, pero a lo mejor no tanto o no de manera tan explícita, ¿no? Para hacérselo ver al estudiante. Y tenemos más, porque, si bajamos en este mismo, en diverso 3, veis que insiste con las estrategias, porque dice ahí habilidades de aprendizaje, la empatía, la gestión del tiempo, ¿de acuerdo? En fin, todos esos elementos que van más allá de lo estrictamente lingüístico. O, por ejemplo, también no solo os he mostrado índices,
y también en algunas introducciones preliminares, etcétera, de los materiales, pues a veces ya cada vez más vamos encontrando atención a estas competencias. Si vamos a enacción, en la introducción de enacción A1, dice, pretende desarrollar en el alumno a través de tareas comunicativas no solo las competencias comunicativas, lingüísticas, pragmáticas y sociolingüísticas, sino también las competencias generales, conocimientos, destrezas y habilidades, la competencia asistencial y la capacidad de aprender, que no deja de ser, pues eso, lo que estamos hablando de esas estrategias de aprendizaje, ¿de acuerdo? ¿Cómo se refleja, para que nos dé tiempo a ver algunos de los... de cómo se refleja esto en esta competencia en los materiales? Pues en todo el estudio que he hecho de todos estos materiales que os he mostrado, he hecho como una pequeña ordenación o estructuración y he visto que las estrategias más comunes, las más habituales, tienen que ver en los diferentes manuales o bien con superar situaciones difíciles, se entiende que en el aprendizaje, claro, con el trabajo con el léxico, estrategias fuera de clase o lo que se da en llamar o he dado en llamar diario de aprendizaje y autoevaluación, ¿vale? Las podemos, digamos, dividir o estructurar así, muchas de ellas. Vemos alguna muestra de estas. Superar situaciones difíciles. Voy a centrarme en algunas, porque, vamos, tengo bastantes, pero para no ir tampoco demasiado acelerada y poder ver, prefiero ver alguna un poco más despacio que tres ahí corriendo. Esta, por ejemplo, en aula 2, ¿vale? En aula 2 tenemos esta actividad en la que leemos, lee los problemas de estos estudiantes, ¿con cuáles de ellos te identificas más? Pues dice ahí, Mary, creo que tengo poco vocabulario y además no me acuerdo de las palabras cuando las necesito. También me cuesta entender los textos. Por ejemplo, Lucy, me cuestan mucho los verbos irregulares, para mí son lo más difícil. Hans, me siento inseguro cuando hablo, sé que cometo errores y no me gusta. ¿Qué problemas tienes tú? ¿De acuerdo? Entonces ahí viene esa pregunta y viene como un complemento, es ¿cuáles de los siguientes consejos es más apropiado para los estudiantes del apartado A? ¿De acuerdo? Toda esta tarea se supone que hay que reflexionar y verla con los estudiantes un poco más despacio, pero ahí vamos a trabajar. Dice, para eso lo mejor es ver películas, escuchar canciones. Este consejo, bueno, ahí viene justo la respuesta, ¿no? El consejo número 1 puede ser para Gudrun. Voy a la pantalla anterior, Gudrun, perdón. A veces me cuesta entender a la gente cuando habla. Consejo número 2, para eso va bien repetir muchas veces una frase y grabarla. ¿Para quién de estas personas qué problemas lingüísticos tienen y qué consejos? Vuelvo a la pantalla y vuelvo ahora otra vez. A la segunda, ¿qué consejos le podemos dar? Entonces, insisto en que todo esto es para que el estudiante, unas veces de manera individual y otras veces de manera grupal, con los demás compañeros, pues desarrollen diferentes estrategias, ¿vale? Calla, que se me había pasado. Por ejemplo, este de aquí, que no me voy a detener mucho, pero también para que veáis, protagonista, en el manual protagonistas A1, pues yo tengo, veis aquí explícitamente un apartado de estrategias, ¿de acuerdo? Y ahí, insisto, no me detengo en todo ello, pero vemos que se van a trabajar las estrategias siguientes. Ganar tiempo mientras pensamos, llamar la atención, añadir información en una conversación, minimizar el desacuerdo, ¿vale? Todo eso con una serie de actividades y de planteamiento de, digamos, de activar la reflexión y las capacidades que puede tener uno y lo que mejor le puede ir para mejorar, ¿de acuerdo? En el segundo grupo del que os he hablado era estrategias para trabajar el léxico. Aquí me voy a ir, por ejemplo, a esta de aquí, en la que también de protagonistas del nivel A1, estrategias. Esta, como digo, es para trabajar, mejorar el léxico, pues deducir nuevas palabras a través de palabras similares en la lengua materna, ¿vale? Y aquí se trata de recurrir a sus conocimientos de su lengua materna o de otras lenguas que pueda conocer para entender y aprender más fácilmente palabras españolas, ¿no? Asociar estas palabras que vienen ahí y asociarlas a su lengua materna o como digo, a otras lenguas que pueda conocer. O, por ejemplo,
hacer redes de palabras, ¿no? Se va a trabajar con los estudiantes en que practiquen pues cómo hacer redes de palabras. Para aprender vocabulario es útil hacer estas redes. En ellas las palabras sueltas se reúnen en grupos temáticos y se supone que es un método visual que ayuda a memorizar, ¿no? Y se trabajaría pues con esa red de palabras. Si vemos, por ejemplo, es que hay muchísimo. Estrategias fuera de clase, otro de los apartados que he ido viendo, estrategias fuera de clase. Me paro en este. En protagonistas también, protagonistas como estamos viendo es uno de los manuales pues, que más juego da para esto de las estrategias. Aquí, aprender español fuera de clase. Una lengua se aprende no solo en clase, sino también fuera. Aproveche todas las oportunidades que se le ofrezcan para utilizar todo lo aprendido en el curso y así profundizar y ampliar sus conocimientos. Mire estas propuestas y elija alguna de ellas para la semana que viene, ¿vale? Por ejemplo, el lunes, pues leer en voz alta para practicar la entonación y la pronunciación. Martes, escriba un breve correo electrónico en español. Miércoles, ¿de acuerdo? Una actividad de estas para cada día de la semana. Seguro que son, o la mayoría de ellas, actividades que se nos pueden haber ocurrido, que esto no es que sea que se lo hayan inventado, digamos, esas propuestas, pero sí, digamos, estructurarlas, ¿no? Pues si el lunes hago esto, el martes otro, entonces pues va promoviendo que se practique y se estructure y se ordene mejor el aprendizaje. Y lo último que he dicho, ese último grupo que he puesto era el de diario de aprendizaje que llamamos o el de autoevaluación, ¿no? Cómo trabajar las estrategias también en la autoevaluación. Este, por ejemplo, podríamos ver este de aquí, este no viene ahí, pero este es en acción, y dice, tarea final, vamos a probar la experiencia de escribir un pequeño diario de las primeras clases. En un papel escribe qué te han parecido las clases, el profesor, tus compañeros y cómo te has sentido, ¿vale? O sea, es de ese diario un poco para trabajar, pues lo que vemos de un poco esa evaluación o asimilación o autoevaluación. O creo, bueno, este también de autoevaluación podríamos llamar, qué sentimientos experimentas al aprender una lengua, piensa en tus experiencias pasadas y actuales y recógelo en la tabla. No soportaba que el profesor me corrigiera todos los errores, lo pasaba fatal. Veis sentimientos, no soportaba, me gusta, me preocupa, me encanta, es decir, que vamos a ir reflexionando y autoevaluándonos, puede ser que decir individual o puede ser también en grupo, ¿no? En la clase. Entonces, bueno, estas serían pues algunas, ya digo que hay muchas, de las maneras de llevar las dos competencias que hemos visto, pues la sociolingüística y la estratégica al aula, ¿vale? Por ir terminando con unas reflexiones, si consideramos que las estrategias se pueden ejecutar y practicar por parte del aprendiente de manera consciente, podrían presentarse en el aula para ser adquiridas en un proceso que incluiría identificación del objetivo, elección de tácticas adecuadas, implantación y evaluación, que es un poco, bueno, lo que lo que he ido mostrando y digamos de ver cómo esas estrategias sí que se pueden, parece, llevar al aula, ¿no? Practicarlas, digamos, para que practicadas de manera consciente, pues las vayan asimilando, adquiriendo y puedan luego, digamos, utilizarlas de manera autónoma. Lógicamente, el papel del profesor, esperemos, ¿no? Aunque hablemos de la autonomía, pero el papel del profesor, pues, se antoja fundamental, sigue siendo fundamental para que esta experiencia pues se haga con éxito, ya que tiene que guiar, ayudar al alumno a que sea consciente de esa posibilidad de emplear diferentes estrategias. Por ejemplo, Martín Lerarta habla de entrenamiento, no solo de, quiero decir, si leemos bibliografía, habla de entrenamiento, Nogueroles y Blanco, pues hablan de instrucción, ¿vale? Un poco tiene que ver con todo eso. Como conclusión, pues, y como he intentado mostrar, aunque sea brevemente, la inclusión de las competencias sociolingüísticas y estratégicas ya es un hecho en la metodología de enseñanza del español. Aquí os he mostrado pues algunas pinceladas, pero toda la revisión que estoy haciendo me hace ver que es así, aunque por supuesto no de manera igual, similar en todos los materiales,
Parece que la competencia estratégica se está desarrollando de manera más explícita, hemos ido viendo ahí estrategia, mientras que la competencia sociolingüística muchas veces aparece, pero más bien inserta, no competencia sociolingüística como tal. Sí que he observado, desde luego, una clara evolución en este sentido, y os animo también a que vosotros, pues ya a partir de ahora, si no lo habéis hecho, pues los materiales que os encontréis, que trabajéis, pues que prestéis atención a todos estos elementos y a otros que sin duda se os ocurrirán a vosotros. Y bueno, esto es lo que os quería comentar. Muchas gracias y feliz y fructífero máster, lo que lleváis y lo que os queda. Muchas gracias.